Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estoy aquí para dar a conocer, tengo un nuevo tema que sé que les va a gustar a ustedes. Este tema de la Biblia es Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Seguramente algunos lo han oído eh, de que existe un nuevo nacimiento y vamos a verlo en San Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Los invito a que vean su Biblia y antes de compartir esta palabra siempre acostumbramos a orar y ponernos en la mano del Señor para que Él mismo sea quien se glorifique y nos enseñe a todos nosotros su palabra. Amén, ¿le parece? Cerramos nuestros ojos ahí y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de vida. Permítenos en el nombre de tu Señor Jesucristo, Señor, me escondo en tu presencia para que tú puedas, bendito Dios, hablarnos a todos nosotros, Señor, de compartirnos, darnos entendimiento de esta palabra bendita que tú nos estás dando a conocer en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo te pido misericordia para que no nos falte el entendimiento a todos nosotros, tus hijos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a ver el tema de Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento, capítulo 3, versículo 1 al 7. La palabra bendita de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, no nos sorprendamos que es necesario nacer de nuevo. Para más o menos entender, el personaje de Nicodemo es un fariseo. Nicodemo es un fariseo principal, maestro de la ley de aquella época, un sacerdote. En ese tiempo la religión que había era de los fariseos y los saduceos, pero más que una religión se le conocía como cesta de los judíos, sacerdotes judíos. Ellos se sentaban en las sinagogas, daban la palabra del Señor al pueblo. Generalmente se ceñían a la ley de Moisés. Ellos fueron los que terminaron poniendo a Jesucristo, a nuestro Señor en la cruz. Fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y no todos los fariseos negaron la existencia de que Jesús era el Hijo de Dios, pero la mayor parte sí. Nicodemo es uno de los pocos maestros de la ley que se dieron cuenta que Jesucristo tenía algo diferente, que sí era el Hijo de Dios, o por lo menos sabía que venía de Dios. Nicodemo se presenta de noche por una cuestión de su religión y visita a Jesús. Jesús conoce las intenciones del corazón de todos nosotros y Jesús conocía la intención de Nicodemo. Y le dice, Nicodemo le dice: sí, Señor, yo sé que tú has venido de Dios porque no podríamos ver que nadie hace estas señales como tú las haces, y comienzan a reconocer que ese poder que él tiene viene de Dios. Pero respondió Jesús y le dijo a Nicodemo en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se debe esto de que no puede ver el reino de Dios y que tiene que nacer de nuevo? Ahí donde Nicodemo da una respuesta al Señor, y lamentablemente la respuesta que le da no estaba basado a lo que esperaba el Señor Jesús, y le dice: yo siendo un hombre anciano, Señor, tengo que morir y
meterme nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Entonces Nicodemo tenía esa idea, pero Jesucristo nuestro Señor le dice, no, Nicodemo, no es así. Y le aclara y le dice, de cierto te digo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. O sea que está hablando que hay que nacer de agua y de Espíritu. Y yo vengo a decirte justamente, a compartirte este nuevo nacimiento que tiene que ser dado a conocer, el de agua y el del Espíritu. Entonces vamos a entender a qué se refiere Jesús con el nacimiento de agua. Acá hay dos partes. Para este nacimiento hay dos partes que hay que cumplir. Primero el de agua y después del Espíritu. Entonces el del agua, si nos vamos ahora mismo al Evangelio de Mateo, capítulo 3, vamos a entender, vamos a aprender qué es el nacimiento de agua y cómo es conocido el nacimiento de agua. Capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Es el primer Evangelio del Nuevo Testamento y dice así. Le voy a citar el versículo 11 que determina qué es el nacimiento de agua. Dice, Juan el Bautista es el que habla acá. La palabra bendita de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Está hablando por el Señor Jesús. Entonces lo que hay que entender acá es, cuando Juan el Bautista está hablando, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista en la carne viene a ser el primo de Jesús. Él es hijo de Elizabeth y Zacarías. Él es el ángel Gabriel que fue a visitar también a María. Primero lo visitó a Zacarías en una noche. Él era en ese entonces un sacerdote y los sacerdotes tenían ciertas manifestaciones, digamos, que Dios en algunos casos se presentaba a través de algunos sacerdotes y se presentó el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le determinó que iba a tener un hijo en su vejez con su esposa Elizabeth. Entonces, el hijo que le nace se llama Juan, o al menos le pusieron el nombre de Juan el Bautista. Entonces, Juan va a tener una misión. Juan no nació sin un propósito, todos venimos con un propósito y Juan tuvo un propósito. Juan vino con una misión que era el mensajero, el profeta, el mensajero que Dios había preparado para bautizar en agua, para tener este bautismo del agua. Entonces el bautismo del agua simboliza al bautismo del arrepentimiento. Este nacimiento es necesario. Todos nosotros tenemos que entender que es necesario pasar por el bautismo del agua. ¿Qué significa? El bautismo del arrepentimiento. Juan el Bautista vino en capítulo 3 de Mateo y decía que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí era el lugar. Juan el Bautista fue separado desde niño, desde el vientre de su madre fue bautizado por el Espíritu Santo, o fue lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo. Entonces dice que Juan el Bautista fue separado y se fue al desierto. Y dice que sus comidas de Juan Juan estaba vestido, dice en el versículo 4, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Juan el Bautista también ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Y cita la palabra en el versículo 3 donde dice, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, Juan el Bautista vino con la comisión, con el propósito de preparar el camino para el Señor. ¿Cómo? Cuando hay un arrepentimiento en las personas, cuando Juan llamaba al arrepentimiento,
¿qué hacían las personas? Venían y se confesaban sus pecados con Juan. Y Juan los sumergía en las aguas del río Jordán, y ahí se concretaba el bautismo del agua. Y ese bautismo del agua era con previa confesión de los pecados que uno cometía, que uno había cometido delante de Dios. Entonces era necesario que el corazón esté preparado para que cuando nuestro Señor Jesucristo llegara, ese corazón ya no esté endurecido. Porque uno de los problemas grandes que tiene el pecado es que te endurece el corazón tanto a nosotros que no podemos después entender las cosas que Dios nos habla. El pecado hace que nos pongan cegueras y sorderas sobre nosotros. ¿Y eso quién nos pone? El enemigo también de nuestras almas. El príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, dice que es el que ha cegado el entendimiento a las personas para que no puedan entender ni comprender lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo. Para el mundo esto lo que yo hago es locura. Para el mundo no lo acepta que una persona esté predicando la palabra o que esté adorando a Dios o que lo esté orando y que estemos dedicando de repente mayor tiempo de lo que normalmente un hombre puede hacerlo o una mujer. Todos nosotros tenemos ahora entendimiento de que estamos delante de un Dios vivo y que tenemos que honrarlo. Para el mundo es locura que el hombre no se pierda en esos desenfrenos que antes teníamos de ir a las cosas del mundo como las fiestas, las borracheras, las diversiones, que no nos lleva a nada bueno. Muchos de estas reuniones terminan en adulterios, en fornicaciones. O sea, lamentablemente el hombre a no confesar su pecado, sigue siendo de un corazón duro, entonces no entiende las cosas que Dios quiere hablar. Pero en este caso, Juan el Bautista dice que en el versículo 5 dice que salían de Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo eso, no es palabra mía, la palabra de Dios está confirmando lo que les he hablado hace un momento. Todo alrededor del Jordán, toda la provincia de Judea, venían a confesar sus pecados con Juan el Bautista. Y cuando confesaban, ahí se sumergían en las aguas del río Jordán. El Señor Jesús más adelante también lo hace. Y lo dice lo dice en el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Claro, Juan sabía cuál era la condición delante del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero aún nuestro Señor Jesucristo le dijo: dejar ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. Es que él tenía que entender que como hombre, él tenía ya que cumplir todo lo que lo que los profetas ya habían dicho antes en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, la pregunta sería para todos: el Señor Jesús también llegó a ser bautizado en las aguas, pero la pregunta es si el bautismo de agua era para aquellos que tenían que confesar su pecado, ¿por qué lo hizo él? Yo le voy a responder: lo hizo no porque él tenía pecado, porque la Biblia dice que en él no se halló ni un pecado, sino que en San Juan 14:6 dice que nuestro Señor Jesucristo señala que dice él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para entender esto, tenemos que darnos cuenta que hacer el camino, cuando Jesús dijo yo soy el camino, está diciendo: yo soy tu ejemplo para que tú camines por las mismas pisadas que yo he dejado. Yo te tengo que hacer un ejemplo. Tú tienes que caminar conforme a lo que te he enseñado. Él tenía que de hacernos ver todo el proceso como hombre, de que sí es posible que nosotros podamos encontrar salvación en Él. Que sí es posible si nosotros somos obedientes a lo que Él nos ha enseñado. Hay una palabra que dice que hay que seguir las pisadas del Maestro. Para mí, en mi entendimiento, el camino es que Jesucristo se vea en nosotros, que esté dentro de nosotros, que yo haga lo que Jesús hizo. Jesús es el ejemplo perfecto para todo hombre, para toda mujer, para toda su creación. Él, como hombre, nos enseñó muchas cosas, y dentro de todo ello es hacer este bautismo. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Ahora, si el bautismo es un bautismo de agua de arrepentimiento, la pregunta sería:
Oye, pero yo ya me bauticé se harían ustedes, pero yo ya me bauticé de meses, de días. Y ni siquiera me acuerdo, porque muchos no se acuerdan de su bautismo, que han tenido en algún momento que sus padres, seguramente en su religión, que tengan o que mantengan una religión, han hecho esto y piensan de que ya cumplieron con el bautismo que Juan ha estado llamando al arrepentimiento. La pregunta es, ¿en qué momento debo bautizarme yo? Que deberíamos hacernos. Y yo creo que todos tenemos que bautizarnos cuando ya hay entendimiento. El bautismo del agua, que es el bautismo del arrepentimiento, es una decisión que la persona tiene que tomar. Una persona que tiene meses de vida o días de vida no puede tomar una decisión como esta, pero tú y yo sí lo podemos tomar, que tenemos entendimiento. Y yo tomé mi decisión de bautizarme hace unos casi 10 años o 12 años atrás, 12 años, 12, 13 años atrás. Entonces ya con conocimiento de lo que es el pecado, ya sabiendo de que no podía seguir viviendo de esa manera. Tuve que arrepentirme, tuve que confesar, tuve que pasar por un proceso de enseñanza a través de la palabra de Dios para darme cuenta que realmente que todo lo que yo estaba haciendo era pecar, era pecado, que yo hacía muchas cosas que no agradaban a Dios. Quizás algunas sí, pero si ando en cosas de pecados y las consiento y las practico, yo ya estoy separado de Dios. Todos sabemos muy bien que por qué vino Jesucristo y por qué llegó Él hasta la cruz. Él llegó para pagar el precio del pecado por nosotros y perdonarnos ahí en la cruz. Y le costó, su sangre bendita fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La deuda está pagada, sí. Pero ¿acaso le pregunto, acaso es para que tú y yo sigamos pecando deliberadamente o es para renunciar de corazón a arrepentirnos del pecado? Entonces, ¿a qué renunciar? ¿A qué arrepentirse de corazón del pecado? Y una vez que uno se arrepiente de corazón, podrá haber un cambio en su vida. Pero si no hay un arrepentimiento verdaderamente sincero delante de Dios, no va a poder ver un cambio. Simplemente va a seguir igual, va a seguir. Entonces tiene que haber un deseo profundo desde dentro de mi ser diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo soportar más esta forma de vida que estoy llevando. Ya quiero yo dejar el licor, ya quiero yo dejar el vicio, los juegos, la mujer. Entonces estas cosas me están estorbando en mi relación con Dios. Y así venían alrededor del Jordán los que vivían y se confesaban con Juan el Bautista a renunciar a esa manera vieja de vivir, de tratar de vivir bajo su propia manera, no en lugar de ahora vivir bajo la voluntad de Dios, bajo obediencia a la palabra de Dios. Y esto es para todos, no solamente para ellos. Este es el camino que dejó Jesús. Y sinceramente, déjame decirle, pero si yo siguiera pecando, la palabra de Dios dice que todo el que peca y no se arrepiente está practicando el pecado. Y a practicar el pecado no va a entrar al reino de los cielos. Simplemente así. No va a entrar. Dice la Biblia que aquel que peca no se arrepiente es como si estuviera pisando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estoy negando a Jesús de lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces estamos llamados al arrepentimiento. El arrepentimiento hace que ese corazón que estaba endurecido por el pecado, lo que ha hecho es abrir el corazón, abrir mi corazón. Yo cuando me arrepentí, abrí mi corazón y te puedo decir que cuando hice ese reconocimiento en mi vida, examinándome la forma de cómo yo estoy llegando a Jesús, entonces viene a hacer una especie de poner ese corazón duro en carne, de sensibilizarlo, y aparte que cuando uno se arrepiente también hay un acto de humildad, que es lo que agrada a Dios. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Él mira de lejos al soberbio, pero al humilde lo tiene de cerca. Y una cosa que nosotros tenemos que reconocer es que estamos enfermos por el pecado. La enfermedad muchas veces en el alma viene a ser problemas después, mañana más tarde en el cuerpo, por el pecado, por la falta de perdón, por la soberbia, por el orgullo, por la mentira, por las borracheras, por los celos, por el adulterio, por las fornicaciones, por las enemistades, por los pleitos, la contienda, la ira, la codicia, el enojo. Entonces, todas estas cosas no son agradables ante los ojos de Dios. Nuestro Señor vino, le costó su sacrificio en la cruz, pagó el precio
La idea es arrepentimiento, arrepentimiento sincero, de corazón delante de Dios y aceptar el perdón que el Señor Jesús dejó para nosotros. Y si hacemos esto, ya hemos cumplido la primera parte. Ya hemos cumplido lo que se llama el bautismo de agua, el nacimiento de agua. Ahora, vamos al nacimiento en el Espíritu. ¿Cuándo es el nacimiento del Espíritu? Lo que Jesús le decía a Nicodemo, mira Nicodemo, tú tienes que hacer una cosa. No es la carne la que tienes que morir y meterte al vientre de tu madre y volver a nacer. No, yo te pido una cosa. Déjame que yo entre a tu vida y déjame que yo dirija tu vida a partir de hoy. ¿Cómo lo hace? Es espiritual, no es carnal. Por eso dice, todo lo que ha nacido de carne, carne es, todo lo que ha nacido de espíritu, espíritu es. Y esta palabra no la vamos a poder entender si no estamos en el espíritu. Porque solamente las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu, no se disciernen carnalmente. No es tu razón, no es tu conocimiento propio, sino es lo que el Espíritu de Dios te está hablando a ti a través del Espíritu, de su palabra. Y yo ruego al Padre en el nombre de Jesús que puedas entender esto. El pecado ya lo solucionamos con el arrepentimiento. Ya nos pusimos a cuenta delante de Dios, nos humillamos, nos rendimos. Es como, te voy a poner un ejemplo, es como cuando tú vas al médico con un cólico fuerte estomacal, te sientes mal y el médico te pregunta, dime, ¿por qué vienes? Y tú le cuentas y le dices, por esto. Y él te dice, pero ¿qué más? ¿Qué has comido? De repente has comido algo, dime, cuéntame. Y te sigues contando, le sigues contando. Y así quiere el Señor que le sigas contando y contando todo lo que, cómo ha sido contaminado tu vida, tu alma, tu cuerpo. Con todos esos pecados que lo único que ha traído es muchos males. Ahora, cuando uno ya acepta a Jesucristo como nuestro Señor, como les he compartido en las otras, en la anterior prédicas que he estado dando, compartir, hemos visto que Romanos 10:9 dice, si declaras con tu boca a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón, dice el 10, y crees en tu corazón que Dios Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo acá Romanos, capítulo 10, versículo 9? Hay que declarar a Jesús como nuestro Señor, creyendo ya en el corazón que Dios Padre lo levantó entre los muertos, y seremos salvos. Cuando uno declara a Jesús como nuestro Señor, es una primera parte de que uno está tomando a Jesús por fe, le está creyendo que Jesús ya es el Hijo de Dios, ya hizo la obra, ya pagó el precio del pecado por ti y por mí en la cruz. Apocalipsis 3:20 dice, Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a todos los que pueden oír su voz a que le abran una puerta. Y no todos pueden oír su voz. Y si nos vamos a San Juan 10:27, Jesús le llama así. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta que yo le hago a Jesús, ¿a quién se está refiriendo como ovejas? A nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos oír su voz y podemos seguirle. Jesús dice, si tú eres mi oveja, tú vas a oír mi voz y me vas a seguir. Por eso él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él se pone en la condición de buen pastor. Segundo, dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie me la puede arrebatar de mi mano. Mire, hermano, gócense. Jesús dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Eso es lo que nos ofrece a nosotros, sus ovejas. Y nadie seremos arrebatados de sus manos. Y el versículo 29 Jesús sigue hablando y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie se la puede arrebatar la mano de mi Padre. Y la promesa tan asegurada, porque el Padre se lo entregó todo en las manos a nuestro Señor Jesucristo y nadie dice se la puede arrebatar la mano porque, de su Padre, porque Él dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces entendamos ya que nosotros somos sus ovejas y que podemos oír su voz. Jesús les llama, a los que no pueden oír su voz, le llama cabritos. A los fariseos, a los saduceos les decían, ustedes son unos cabritos. ¿Cabritos por qué? Porque se le conoce en la Biblia, la palabra de Dios dice que el cabrito es hijo de la desobediencia, hijo de la perdición. Y también nos señala, incluso en una parte de la palabra de San Juan 6, capítulo 6,
versículo 32, si no me equivoco, dice, vosotros sois hijos del diablo. O sea que no todos son hijos de Dios. Y cuando uno puede oír la voz del Señor y puede entender esta palabra, vamos a Apocalipsis 3:20 y dice, como ovejas del Señor le digo a ustedes. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. De repente estás escuchando y dices, te llama Jesús. No sé tu nombre, de repente te dice María, José, Carlos, Marcos. He aquí, si oyen mi voz, yo estoy a la puerta. Si oyen mi voz y abres tu puerta, ¿qué puerta, hermanos? ¿Qué puerta? Dice el Señor, quiero entrar a tu vida, quiero cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Pero hay una puerta que tenemos que abrirle. ¿Y cuál es la puerta? La puerta de nuestro corazón. Si decides abrirle la puerta de tu corazón a Cristo y hacerle el Señor de tu casa, creyendo en tu corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, la palabra de Dios te dice, serás salvo. Y a ese acto, ese paso de fe, esa decisión que tú tomas, es tu nacimiento espiritual. Es el primer paso para nacer en el Espíritu y dejar que Jesucristo ahora sí tome el lugar que corresponde y sea el Señor de mi casa. Yo lo hice. Y créanme, hermanos, Él entró a mi vida. Él fue el Señor, Él es el Señor de mi casa. Adiós ludopatía, adiós adulterio, adiós borracheras, adiós cigarros, adiós soberbia y muchas cosas más. Adiós a esa ansiedad, a ese estrés. ¿Por qué? Porque el que produce el amor, la paz y el gozo es Dios y nosotros. El que produce la paciencia, la benignidad, la bondad, el que produce la mansedumbre, el dominio propio y la fe es Dios. Y eso está en Gálatas 5, 22 al 23, donde manifiesta el carácter cristiano, el fruto del Espíritu Santo. Y se concentra todo por el amor que Dios, en la Biblia nos señala que Dios es amor, y ese amor cuando ingresa completamente hacia ti y hacia mí, creyendo la paz y el gozo y todos los regalos que Dios nos permite tener. Y ya no soy yo, la Biblia dice, Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo, hermanos, hasta aquí es esta corta meditación. Esta palabra bendita nos invita a nacer de nuevo. ¿Qué te parece? ¿Te interesa nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu para Dios? ¿Te interesa que Jesucristo sea el Señor de tu casa? ¿Te gustaría hacerlo a Él? Dice que cuando uno entrega su vida a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar ahora en nosotros. Ya ahora, dice, Jesús dijo en San Juan, les voy a dar esta porción para que vean cuál es el propósito. Sabemos que Dios es uno solo, se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos también que Jesús tuvo que ascender a la presencia del Padre para que venga el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor, pero ahora el que habita en nosotros es el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces, en San Juan 14:26 dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús está diciendo que el Padre va a enviar al Espíritu Santo, al otro Consolador, que es el Espíritu Santo, en su nombre. Y Él es el que nos va a hacer recordar y nos va a enseñar todo lo que ya nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo de Dios porque la palabra de Dios dice que el único que nos va a convencer de que esta palabra no es nuestra, sino que es la de Dios, es el Espíritu Santo. El único que nos va a dar entendimiento es el Espíritu Santo. Yo comparto la palabra, yo se la entrego a ustedes como me la entregaron un día a mí, pero ustedes son los que tienen que entender. Y no lo van a entender porque yo les he hablado, sino porque el Espíritu Santo de Dios es el único que le puede abrir el entendimiento y los puede convencer que esta es su palabra. Yo no estoy dándole palabra de hombre, estoy dando palabra de Dios. Y ustedes lo pueden corroborar en su Biblia. El asunto es, si ustedes creen en Dios, tienen que creer también en su palabra. Jesús dijo, cielo y tierra pasará,
mas mi palabra jamás pasará. Y también dijo, conoceréis esta verdad y esta verdad nos hará libre. Que la palabra de Dios nos liberta, claro que nos liberta. Muchas veces hemos entendido las cosas de Dios así superficialmente. Hemos creído a la gente que ha hablado de Dios, pero no hemos ido nunca a la palabra de Dios. Y tenemos que, estos son los tiempos que pruebas, estos son tiempos peligrosos, son tiempos finales que nos marca la Biblia que ya en cualquier momento viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos aún no saben conocer que estuvo ya aquí en la tierra con nosotros. Muchos no se dan cuenta de que nuestro Señor Jesucristo ya llegó y dejó una bendición tan grande, un regalo, que es la gracia de Dios en nosotros. El regalo de tener a Jesucristo en nuestra vida es tener la gracia de Dios, y la gracia de Dios viene con el perdón de nuestros pecados, viene por la misericordia de Dios sobre nosotros, y viene la herencia de llamarte un hijo de Dios, la promesa de la vida eterna. Así que yo los invito a ustedes, si alguno ha sido tocado en su corazón a través de esta palabra, a orar. Y si gusta pueden seguir esta oración corta pero poderosa para hacerlo, poner a Jesús en nuestro corazón. Está Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, y Apocalipsis 3:20 son las dos palabras que yo cito en esta oración. ¿Le parece bien? Entonces todo aquel que ha sentido que Dios les ha hablado, déjame decirte, cuando yo hice esta oración de fe, cuando di este paso de fe, cuando yo hice esta oración poderosa, se me fueron todos sus males. Ahí mismo, ya no hubo más deseo de irme a hacer cosas que yo no quería. O sea, ya no tomo, ya no juego. No, antes no podía parar estos juegos de los casinos. Gastaba mucho dinero, atado estaba ahí. Y déjame decirte que cuando Jesús entra a tu casa, te voy a poner un ejemplo antes que hagamos esta oración, una metáfora. Si yo le llevo a ustedes a un cuarto oscuro y los hago pasar y yo tiro cosas en el piso pero no se los digo y los hago entrar, ¿qué es lo que podría pasar? Te puedes caer, y una caída de esa te puede hasta matar. Pero ¿qué pasaría si yo te prendo la luz y las cosas siguen en el piso? No creo que te caigas, ¿verdad? No creo que te vayas a caer, porque ya vas a poder ver. Todo va a ser claro para ti. Entonces, déjame decirte que ese cuarto oscuro con todas esas cosas tiradas en el piso representa este mundo. Esas cosas que están en el piso son los demonios que buscan hacernos caer para no llegar a tener la salvación que Jesús nos ha ofrecido, que Jesús nos ha dejado como herencia después de este sacrificio en la cruz, después de su muerte. Él resucitó 3 días y nos dio, a través de eso nos da, Él es el primogénito entre todos nosotros para después nosotros heredar también la vida eterna a través de Él. Pero ese cuarto oscuro es este mundo lleno de tinieblas y las cosas que son los demonios que uno no las puede ver ni las puede percibir. Pero cuando prende la luz, es como cuando ya Jesucristo entra a tu vida y ya tienes entendimiento y puedes ver mejor las cosas y lo ves con claridad y comienzas a entender y dices, hoy sí, definitivamente acá hay espíritus que tratan de llevarme a la corriente del mundo para perder mi salvación. Personas que vienen con la única intención de llevarte a cometer pecados de adulterio, pecados de codicia, de muertes, de violaciones, de contiendas, de ira. Entonces tú dices, ya no, porque ya lo ves, ya sabes por dónde caminar, ya sabes cuidarte, ya ves con claridad las cosas que Dios nos está dando ya el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos necesidad, y tú lo sabes, y nadie es feliz. Nadie es feliz cuando no tiene a Jesús en su corazón. Nadie es feliz cuando no tiene a Dios en su vida. Y Él no quiere una parte, por cierto, de tu corazón, lo quiere todo. Él quiere todo nuestro corazón, quiere todo. Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte y celoso. Él no va a permitir que sus hijos le den una parte de su vida. Si no lo quieres dar todo, simplemente muchas personas quieren creer en Dios, pero no quieren comprometerse. Y creer es igual que comprometerse, eso es un compromiso, eso es un pacto con Dios. Declarar con tu boca es un pacto, viene de la palabra declarar,
se convierte en un decreto, donde yo declaro, estoy decretando que Jesucristo es mi Señor, y ese decreto ya es un pacto. Amén. Y es mejor, le puedo decir, mejor es ser de Jesucristo a que tu alma se pierda en una condenación eterna simplemente por querer seguir viviendo momentáneamente en la satisfacción de tu carne. Tú eliges. Hagamos la oración, ¿le parece? Repitan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este día de vida, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, como que viene como un manual de vida para enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad y en obediencia a ella. Padre, te pido, te pedimos que ahora puedas perdonar todo pecado que hemos cometido hasta este momento. Estamos arrepentidos de corazón y declaramos, Señora, a nuestro Señor Jesús, tu amado Hijo, como nuestro Señor y nuestro único suficiente Salvador personal, creyendo en el corazón que tú, Dios Padre, lo levantaste entre los muertos. Y le decimos, Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús, ven a nuestro corazón. Ven a nuestro corazón que está abierto y dispuesto para ti. Y entra a nuestras vidas. Que tu voluntad se haga en nosotros y nos ayudes a caminar por toda la eternidad junto a ti. Gracias te doy, mi Dios Padre, por hacerme tu Hijo en este día. Y pido a mi amado Espíritu Santo su guía, su entendimiento para poder seguir en estos caminos que tú ya preparaste, amado Jesús. Caminos rectos, íntegros, para que nos lleve para la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por hacernos tus hijos. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe y has aceptado a Cristo en tu corazón declarándole el Señor de tu vida, bienvenido. Eres un hermano en Cristo. Déjame decirte de que debes buscar, leer los evangelios. Comienza a leer el Evangelio de San Juan. Sigue buscándolo al Señor. Él quiere seguir haciendo la obra en tu vida. Ora. Orar es conversar con Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros oramos hacia el Padre. Pedimos al Espíritu Santo todo en el nombre de Jesús. Alábalo, adóralo. Constantemente. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se mueve en medio de sus alabanzas. Búscalo en la palabra de Dios. Tu respuesta, tus oraciones están en la Biblia. Y comparte de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida hoy. Segunda de Corintios, los beneficios de haber entregado tu corazón a Cristo. Segunda de Corintios 5:17, pueden anotarlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no se va a acordar más, el Señor Jesús no se acuerda más de lo que pasó de aquí a atrás. Ahora todo eres una nueva criatura y de aquí para adelante comienza tu relación con Dios a través de Jesucristo. Hebreos 10:17 dice la palabra bendita y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Así que considérate una nueva criatura en Cristo, un hijo de Dios en adopción, pero somos hijos por medio de Jesucristo. Y recuerda, Cristo te ama y yo también. Que Dios me lo bendiga y no se olvide de seguir buscando de Dios y compartir de Él, dando un buen testimonio a todos para que muchos puedan venir también y encuentren este camino a la salvación de nuestras almas. Cristo viene pronto. Prepárate. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Los amo. Amén.